Bien, el día de hoy tengo el privilegio de traerles el mensaje. Se encuentra en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 26 al 31. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 al 31. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice ahí también una parte: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. El día de hoy, mis hermanos, quiero presentarles un tema que muchas veces podemos ignorar conscientemente. Cuando ya estamos en el Señor, nos sentimos cómodos o realmente ya tenemos una posición de muchos años con Él. Muchas veces nos olvidamos cuán valiosa es su sangre. Muchas veces olvidamos cuán valioso es ese sacrificio que hizo en la cruz, o nos olvidamos qué significa ese sacrificio para nuestras vidas. Dice que si nosotros pecamos con conocimiento, sin importarnos nada, estamos teniendo por inmunda esa sangre. Pecar voluntariamente se define en Hebreos 10:29, ahí mismo donde leímos. Habla de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hace afrenta al Espíritu de gracia. Este libro de Hebreos, como su nombre lo indica, está escrito a aquellos judíos convertidos al Mesías, a Cristo, que empezaban su caminar con Él. ¿Cuál era uno de los principales problemas que tenían estos judíos mesiánicos, ¿no?, que recién comenzaban a conocer al Señor? Olvidarse de sus antiguas tradiciones, porque con Cristo para ellos todo cambió rotundamente. En ese tiempo que ellos conocían al Señor, ellos empezaron a tener persecuciones, porque para los judíos, el que reconocía a Cristo como su Salvador, para ellos eran sus enemigos, ¿no? Aquellos judíos que no creían en Cristo, porque tenemos que reconocer que hay el judío convertido, el que reconoce que Cristo es su Salvador, y aquel judío que todavía sigue esperando que Cristo venga. Y les voy a contar algo interesante. En los pueblos de Asia Menor de esa época, ellos debían rendir culto a aquellos gobernantes que estaban en cada tierra, ¿no? Inclusive algunos tenían hasta templos, y el pueblo debía hacerle venia y adorarles. Los judíos eran respetados y ellos estaban exentos de rendir adoración al César o cualquiera que esté gobernando, cualquier emperador, porque los romanos respetaban a los judíos. Pero los judíos mismos se encargaban de decirle a los romanos, porque los romanos creían que aquellos cristianos que eran judíos también pertenecían a su misma línea, pero en realidad no era así. Ellos se encargaron de que ellos no formen parte o que no los cataloguen en su mismo grupo. Entonces, ¿qué ocurría con estos cristianos
o con estos judíos que creían en Cristo, eran perseguidos, inclusive perseguidos hasta la muerte. Los usaban como a un circo, los exhibían públicamente y los mandaban con los leones, o los quemaban, o los torturaban, y el pueblo lo disfrutaba, ¿no? Era una época en la cual eso era la máxima atracción que podían haber. Los trataban como unos criminales, como se puede decir para los judíos mismos, unos herejes. Entonces, este libro de Hebreos va dirigido a aquellos judíos que estaban queriendo tirar la toalla, que no querían creer que realmente Cristo era su Salvador. Entonces, ¿qué ocurría? Simplemente ya no les importaba nada y empezaban a querer tener esta actitud de que Dios no los ayuda, de que Dios no está con ellos, de que no lo sienten. Muchas veces, hermanos, en esta actualidad podemos sentirnos así, de que Dios no está ayudando, de que Dios no nos escucha, de que el Espíritu no está en nosotros. Ahí habla, ¿no? De que ya se afrenta al Espíritu de gracia. Más adelante hablaremos de eso, ¿no? Pero cuando nosotros caemos en este estado en el cual dejamos de confiar en Dios, empezamos a morir internamente y no nos importa realmente lo que hagamos. Esto es un rechazo deliberado y consciente de la gran obra de Jesús por nosotros en la cruz. ¿Pecaremos voluntariamente? Dice el versículo, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente, en un sentido, todo pecado es un pecado voluntario. Amén. Pero vamos a ver la diferencia. Pero aquí el autor de Hebreos habla de algo mucho más grave y relevante. Porque acaba de decirlo nuestros pastores. No somos perfectos. Todos nosotros somos obreros aprobados si es que estamos en la lucha. Si es que en nuestro corazón está la disposición de cambiar. Somos obreros aprobados. Pero si en nuestro corazón no está esa disposición, ¿seremos aprobados para Dios? ¿Dios nos dará el ok? ¿Funcionará la gracia en nuestra vida? Porque lo que nos salva, hermanos, es la gracia y la justificación. Si no, estuviéramos perdidos. Estuviéramos como aquellos judíos que buscan la perfección, buscan lucir externamente bien, pero su corazón está lejos de Dios. Pero por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, somos justificados y somos perdonados. Aquellos que tienen la intención de cambiar y honrar a Dios. Ese es el obrero aprobado. ¿Ok? Entonces, en un sentido, todo pecado es voluntario. Pero aquí el autor de Hebreos habla de algo mucho más grave y relevante para estos desalentados cristianos judíos que contemplaban la idea de retirarse de un cristianismo distintivo y regresar al judaísmo y a su sistema de sacrificios. Es decir, a sus viejos rudimentos, a sus viejos fundamentos. Esto es darle la espalda a Jesús. Ellos estaban experimentando un nuevo cambio, pero su tradición podía más. Se sentían más seguros porque como los judíos tenían seguridad, como les acabo de dar este preámbulo, querían regresar a la seguridad. Era una falsa seguridad. Es verdad, no le iban a matar porque él iba a decir que era judío. Pero si él decía que era cristiano, créame que lo iban a perseguir hasta la muerte. Entonces, eso era lo que ellos estaban sufriendo. Y hoy en día nosotros sufrimos otras cosas. ¿Quién nos persigue? En ese tiempo ellos tenían la corriente de los romanos que los querían matar y aquellos detractores judíos. Hoy en día, mis hermanos, alguien te quiere matar. Y es la corriente del mundo. Y es Satanás. Y es tu yo personal. Ellos te persiguen. ¿Y sabes cuándo te van a dejar de perseguir? Cuando regreses a tu estado antiguo, como lo querían hacer estos judíos. Ahí dejarán de perseguirte. Ahí dejarás de ser probado.
Pero como estás en la lucha, eres probado y quieren matarte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos se olvidaron de eso. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y aquí mismo lo dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Muchas veces queremos nosotros tomar justicia por nuestras propias manos. Que la influencia del mundo, que se me burlan, que yo no puedo salir adelante porque soy débil. Y el diablo siempre restregándonos nuestro pasado o queriéndonos desanimar, ¿no? Porque esa es una de las principales armas. Acuérdese que él anda como león rugiente, buscando cómo desanimarte. Y aquí está la prueba, hermanos. Nadie les ha prohibido venir a la iglesia, pero tenemos muchas sillas vacías. Bueno, no muchas, pero hay algunas. ¿Ya? Gloria a Dios por los que estamos aquí. ¿Alguien lo desanimó? ¿Alguien le dijo está lloviendo? ¿Alguien le dijo hay coronavirus? ¿Alguien le dijo que aquí no hay medidas de bioseguridad? ¿O simplemente su corazón ya está duro y no quiere venir? Simplemente. Son excusas que ponemos en nuestro corazón. El reino de los cielos es para los valientes. Y ojo, con decir valiente no quiero decir imprudente, ¿no? Porque estamos en un momento de que debemos cuidarnos, de que debemos respetar las medidas, pero tampoco es la excusa para quedarnos y tampoco es la excusa para dejar de servir. Siempre hay la manera de servir. Amén. Dice que ya no queda más sacrificios por los pecados. Si el sacrificio de Jesús por los pecados es rechazado, no queda ningún otro sacrificio que pueda limpiar. Comprenda, mi hermano, el sacrificio de Jesús es el absoluto. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice pecado lo engloba todo. Eso que te hace imperfecto te va a hacer perfecto, te va a hacer justo delante de Dios. O como dijo nuestro pastor, te va a ser aprobado delante de Dios. Vas a ser ese obrero aprobado ante los ojos de Dios. Vas a emanar ese olor fragante si tú crees que este sacrificio es real en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No los escucho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen o no lo cree, iglesia de Dios? O dures esta palabra, como dijo el Señor Jesús. ¿Quién la puede escuchar? Así lo dijo el Señor, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Él dijo dures esta palabra? 5,000 estaban con Él. Y de repente se dio la vuelta y solo estaban 12. ¿Y sabe lo que le dice Pedro? O le dice Jesús a Pedro, ¿y tú por qué no te vas con la multitud? Señor, no tengo a dónde ir, porque solo tú tienes palabras. Complételo. ¿Se la sabe? ¿Solo tú tienes palabras? Ah, es la mascarilla, yo creo que es eso, por eso es que no los escucho. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es, hermanos, solo en Cristo tenemos palabras de esperanza, palabras de vida eterna. Porque a veces el hombre es testarudo y no quiere reconocer al Señor. Muchas veces dicen, y Pedro mismo lo dice, ¿no? Él dice que ha sucedido lo del proverbio, que mejor era no haberme conocido que haberme conocido y haberme retrocedido. Es como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada vuelve al lodo o al cieno. Ese es el engaño de Satanás. Muchas veces los seres humanos, no digo los cristianos, los de afuera, ponen barrera porque dicen, ¿para qué voy a conocer a Dios si voy a regresar a mi vómito? Ya está derrotado sin empezar a batallar. Y no saben que hay una realidad después de la muerte. Hay un juicio. Y de manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿No? Entonces, este sacrificio es la gracia. Ese sacrificio es tu justificación. Amén. Cuanto mayor castigo, si alguien rechaza el sacrificio de Jesús, un juicio temible es seguro, incluso más seguro de lo que era bajo el antiguo pacto. Muchas veces dicen que este es el tiempo de libertad. Es verdad, es un tiempo de libertad, pero no es un tiempo de justificación para pecar. No es el tiempo del libertinaje. Es verdad que los mandamientos son más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque nos ayuda la gracia de Dios. No estamos sujetos a tradiciones, a muchas cosas que en la antigüedad se prohibía.
Pero el Señor dijo,